Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes a través de este medio. Antes de pasar al mensaje, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que estuvieron viendo el primer video que subimos. Muchas gracias, la verdad, les agradezco mucho. Yo pensé que lo iba a ver unas 20, 30, 40, 50 o hasta 100 personas, pero gracias a Dios, hasta ahorita llevamos como 380 reproducciones, a lo mejor llegamos a las 400. Para mí eso me da a entender que les gustó y lo vamos a seguir haciendo. Nada más quiero hacerles el comentario de que subo videos de alabanzas de la iglesia donde me congrego con el pastor César Sánchez. Y como no tengo los permisos de autor, pues me afectaron en los videos que subo y nada más se escucha la voz 30-35 minutos. Y después ya no se escucha, nada más se ve la imagen, pero es la consecuencia de eso. Entonces, los mensajes que suba, voy a tratar de que sean de 30 a 35 minutos, aunque hay veces que el tema es bonito y me llevo 45 hasta una hora. Pero para los interesados en querer escuchar todo el mensaje, también tengo una página en YouTube que ustedes le ponen ahí donde está la raquetita Pastor Emilio y les van a aparecer todos los mensajes que subo en YouTube. Por si no está completo el mensaje aquí en Facebook, pues pueden pasarse a YouTube y ahí vamos a estar también transmitiendo. También quiero agradecerle al pastor Víctor Lozano, que me hizo el favor de invitarme para el día de hoy a predicar a su iglesia en la tarde. Entonces en la tardecita vamos a estar ahí compartiendo la palabra, también un mensaje muy bonito de parte de Dios. Para los que gusten acompañarnos, es en la colonia de las Insurgentes, en Lucía García 318, creo. Les invitamos, pues ahí vamos a estar, y al pastor Víctor y a su esposita Gaby, la pastora, pues les agradezco mucho esa invitación y quiero decirles que pues estoy para apoyarles en lo que yo pueda apoyarles. Pues ya saben que estamos a sus órdenes, hermanitos pastores, y siempre cuenten conmigo. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios porque, como les digo, pues tenemos poco tiempo. El tema que les voy a compartir el día de hoy es sobre la voluntad de Dios. Y para eso vamos a leer Primera de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 17. Primera de Juan. Yo todavía predico a la antigüita, ¿verdad? Con mi Biblia. En una ocasión quise predicar con mi tablet, pero la verdad no me acomodé. Entonces, pues siempre uso la Biblia. Entonces, primero de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra de Dios: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice, y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias a este versículo, hermanos, se dio un dicho de la gente, un dicho que mucha gente lo dice cuando sucede algo inesperado o algo que le sorprende a la gente o a la persona. Dice, pues nada se mueve sin la voluntad de Dios. Eso no está escrito en la Biblia. Pero para ese dicho pues, se basaron en este versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de pasar a lo que sigue. Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirme estar nuevamente por este medio, compartiendo tu bendita palabra, Señor. Te pido, Padre, que derrames de tu Santo Espíritu sobre mí y sobre todos los pastores, pastoras, hermanos, hermanas, amigos que van a estar escuchando este mensaje, Señor. Tócalos con tu Santo Espíritu, Padre, para que ellos puedan entender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sigue usando este medio, Señor, para que muchos almas escuchen tu bendita palabra, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, la voluntad de Dios, podríamos decir que se puede explicar en dos partes. Una de ellas, pues es de que la voluntad de Dios es que todos escuchemos su palabra, que todos los hombres en la tierra nos santifiquemos o vivamos conforme a su palabra. Esa es una explicación de su voluntad. Pero hay cosas que le suceden al hombre que de repente no hay explicación o no hay palabras para explicar eso que le sucedió a cierta persona, algo fuerte, algo que lastimó su corazón, que le duele en lo más profundo de su corazón, o que simplemente no lo esperaba. Y entonces mucha gente dice, bueno, pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dando a entender que si sucedieron esas cosas fue porque Dios lo permitió, ¿verdad? Y como les dije hace rato del dicho que dice mucha gente, que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y vimos el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, donde más o menos nos da a entender eso, ¿verdad? Y la verdad, pues sí, nada se hace sin la voluntad de Dios. Por ejemplo, todos los animales en la tierra son animalitos, pero ellos
quizá más que el hombre, hace la voluntad de Dios. La misma naturaleza. Hay otro versículo que dice que la hoja no cae si Dios no lo permite, o si no es la voluntad de Dios, parafraseando la palabra. Entonces nos da a entender que la misma naturaleza hace la voluntad de Dios. Todo lo que hay en el cielo, es más, el Padre Nuestro, la oración ejemplo, vamos a decirlo, dice que el Señor Jesús, cuando oraba, le pedía a su Padre o a Dios que así como se hacía su voluntad en el cielo, también se hiciera en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que allá en el cielo, lo único que se hace es la voluntad de Dios. ¿Qué hay en el cielo? Pues hay ángeles, arcángeles, querubines. Pues todos ellos no hacen su propia voluntad, hacen la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús estuvo, antes de venir a la tierra, estuvo allá en el cielo. Y él veía que allá en el cielo no se hacía ninguna otra voluntad más que la voluntad de Dios. Él lo vio. Por eso en la oración del Padre Nuestro decía: Padre, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Entonces en el cielo, las estrellas, las galaxias, todo lo que hay en el cielo hace la voluntad de Dios. Imagínense, hay seres microscópicos, vamos a decir, o que solo se pueden ver con microscopio común. Porque hay bacterias que solo se ven con microscopios muy potentes. Es lo más diminuto, lo más pequeñísimo. Seres vivientes que están aquí en la tierra hacen la voluntad de Dios. Entonces, uno de los deseos del Señor el Señor Jesús era que aquí tanto el hombre, o sea, cuando diga hombre me refiero a hombre y mujer, los hombres, todo ser viviente, aunque ya decimos que a lo mejor los animales, las plantas, los seres que solo se pueden ver con microscopio, ahí en la tierra, todo hace la voluntad de Dios, pero el Señor veía que el hombre no hacía la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Su propia voluntad. ¿Cuántas personas no hacen la voluntad de Dios? Hacen su propia voluntad. ¿Cómo es eso? Pues que ellos hacen lo que quieren con su vida. Si quieren tomar, toman. Si quieren fumar, fuman. Si quieren trabajar, trabajan. Si quieren hacer cosas, las hacen. Si no quieren, no las hacen. Y si alguien va y dice: oye, no hagas eso, haz la voluntad de Dios. No, yo no voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo soy el dueño de mi vida, así dicen, y yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? Eso lo vio el Señor Jesús. Por eso pedía que se hiciera su voluntad en la tierra como allá en el cielo, ¿verdad? Hay veces, hermano, que nos pasan cosas feas, fuertes, que inclusive lastiman nuestro corazón. Y de repente decimos: bueno, ¿y por qué Dios permite esto?
Y yo digo, cuando el Señor me daba este mensaje para compartirles, bueno, y esa será la voluntad de Dios, que el hombre sufra, que el hombre batalle, que el hombre se le hagan heridas de su corazón, que el hombre pase experiencias muy fuertes y de repente desagradables. Y entonces Dios, a través de su Santo Espíritu, me dice, no es que Él lo haga o castiga al hombre, no, lo permite. Es su voluntad que así sucede, que así sea. Él no lo hace, viene Satanás y nos causa esos problemas tan fuertes, pero porque Dios se lo permitió. Y ahí vemos que es la voluntad de Él. ¿Y para qué nos suceden esas cosas? Bueno, más adelante se los voy a explicar. Mientras vamos a leer en Mateo, capítulo 26, del versículo 40 al versículo 41. Dice, vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, hermanos, ahorita que acaban de pasar todas estas fiestas del mundo, ¿verdad? Dicen que la Semana Santa, pero nomás una semana debe de ser santa. Un jueves santo, un viernes santo. Pues yo digo que todos los días de todo el año deben de ser santos o son santos, ¿verdad? Nada más que no nos santificamos aunque sean santos. Bueno, es otro tema, ya después les comparto algo sobre eso. El Señor Jesús estaba a punto de cumplir una parte de la misión que Dios le encomendó al venir aquí a la tierra. Y iba a ser algo muy fuerte, hermano. También luego les comparto algo de eso. Algo muy fuerte, pero fuerte, lo que el Señor iba a tener que pasar. Y aunque Él era Dios mismo, cuando le dio la noticia a sus discípulos se pusieron tristes, pero Él también, pues estaba un poco triste, vamos a decir, acongojado, ¿verdad? Porque pues no iba a ser fácil. Él era Dios mismo, pero tomó cuerpo de hombre para poder venir aquí a la tierra. Y entonces Él tuvo la necesidad de orar. ¿Orar para qué? Para fortalecerse y poder resistir esa prueba tan grande por la cual Él iba a pasar. Que dice que encontró a sus discípulos durmiendo. De repente también sus discípulos no hacían la voluntad del Señor Jesús, hacían su propia voluntad, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el versículo 42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, o sea que ya había orado una primera vez y otra vez, una segunda vez, fue a orar diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué más dice ahí? Hágase tu voluntad. Quiere decir, hermanos, que el Señor Jesús
no hizo su propia voluntad, o él también tenía una voluntad. Y quizá, hermano, muchas veces él quiso hacer su voluntad. O sea, ¿qué es hacer yo mi voluntad? Pues ya le expliqué un poquito. A hacer lo que uno quiera, lo que uno cree, lo que uno piensa. Yo creo que si hago esto me va a ir bien, o yo creo que si hago esto va a pasar esto, si hago esto otro, voy a ser feliz, voy a esto, voy al otro. O sea, ejerciendo mi propio pensamiento y haciendo mi propia voluntad. Entonces el Señor Jesús estaba a punto de cumplir esta prueba tan difícil y tan fuerte, que de repente a lo mejor sintió decir, ¿sabes qué, Señor? Mejor siempre no. Esa era su voluntad, pero él alcanza a reflexionar y alcanza a decir, Señor, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Está aceptando. Yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la tuya. ¿Verdad? Fue una lucha muy fuerte. ¿Quién de ustedes que me está escuchando ha estado a punto de hacer su propia voluntad y no queriendo aceptar la voluntad de Dios, pero de repente reflexiona y dice, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero hacer esto, pero hay algo que me está tocando, es el Espíritu de Dios, hermano, que te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Mi voluntad no es esa, mi voluntad es que hagas esto otro. Y entonces usted alcanza a reflexionar y dice, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Entonces está dejando usted de hacer su propia voluntad y está aceptando hacer la voluntad de Dios. Ahora, vamos a leer. Les dije que les iba a hacer corto el mensaje, porque luego se corta la voz. Y vamos a pasar a Lucas, capítulo 22. Vamos a buscar primero el capítulo, y ahí vamos a ver de dónde vamos a leer. Lucas, capítulo 22. Aquí lo tengo. Capítulo 22. Y vamos a leer en otro de los evangelios, que es parecido a lo que acabamos de leer, pero aquí les voy a explicar algo muy importante. Dice, y saliendo, capítulo 22, del versículo 39, vamos a leer hasta el 42, y después leemos del 43 al 45. Dice la palabra de Dios. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
se haga mi voluntad, sino la tuya. En este evangelio dice la palabra de Dios nuevamente que sus discípulos lo acompañaron. Ahora acuérdense que ya se había acercado el momento donde él iba a ser traicionado, se lo iban a llevar preso, iba a ser azotado, humillado, despreciado, burlado, le iban a poner una corona de espinas, lo azotaron. También luego les comparto algo de eso. Y al final iba a tener que cargar su cruz para ser crucificado. En toda esa historia del Señor hay muchos mensajes escondidos, ocultos, pero Dios no se los revela a todos sus siervos, se los revela nada más a aquellos que se lo piden y que su voluntad es revelárselos, porque si su voluntad es no revelárselos, aunque se los pidan, no se los revelan. Yo les voy a estar compartiendo, y me ha revelado muchos mensajes de nada más de esa historia, de la historia de la cruz o el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces les decía que sus discípulos se pusieron tristes porque pues fueron 3 años de andar siempre con él. Vieron muchos milagros, maravillas, prodigios, y sobre todo les enseñó muchas cosas. Por eso es bueno que ustedes escuchen todos los mensajes que puedan, porque es la forma de aprender muchas cosas de parte de Dios y van a mejorar las decisiones que tomamos en la vida. Ya no vamos a caer a tantos pozos como antes. Ya no vamos a andar tropezando con tantas piedras como antes, porque vamos a estar aprendiendo más de la palabra. Entonces, como leímos hace rato también igualmente, dice la palabra que va a orar. Y les decía que a través de la oración el Señor buscaba fortaleza. Por eso nosotros los cristianos, cuando estemos tristes, cuando estemos derrotados, hay que doblar rodillas y orar, clamar a Dios, y Él nos va a fortalecer, sobre todo en las pruebas. Y no nada más nos va a fortalecer, nos va a dar sabiduría para tomar una buena decisión. Entonces, dice el versículo, a ver, aquí está, el versículo 20, no es el 20, a ver, se me movió, es el 42. Dice que dentro de esa oración dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al principio les decía que la voluntad de Dios, se pueden dar 2 explicaciones de la voluntad de Dios, se pueden dar 2 explicaciones. Una, que tenemos que aprender a no hacer siempre nuestra propia voluntad, sino que nosotros ahora, como cristianos o como siervos de Dios o como siervas de Dios, mis hermanitas que predican, no hagamos nuestra propia voluntad, sino que siempre hagamos, y más en las cosas de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Y como cristianos, pues tenemos una vida de
de vicios, de malas costumbres, de decir yo voy a hacer mi vida y voy a vivir mi vida como yo quiera y cuando yo quiera, y si me muero, pues que me muera. No, ya no, sino que poco a poco vayamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Cuando nosotros logramos entender y hacer la voluntad de Dios, nuestra vida va a cambiar en sí, hermanos cristianos. Eso es el cambio de vida. Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es lo que va transformando nuestra vida y nos va haciendo ver diferentes a mucha gente y a dejar de hacer muchas cosas que antes hacíamos, porque ahora ya no hacemos nuestra propia voluntad, ahora hacemos la voluntad de Dios. Ahora les voy a explicar de cosas que nos pasan y que así como yo de repente me pregunté, bueno, y esta es la voluntad de Dios, que yo pase estas cosas tan feas, tan fuertes, que me lastiman y que me causan heridas en mi corazón, humillaciones, desprecios, burlas, tantas cosas, hermanos, que nos pasan. ¿Es la voluntad de Dios? Pues mire, hermano, hay veces que es la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, cuando son problemas, que Dios lo permite, porque dijimos que hay un dicho que nada, absolutamente nada, se mueve sin la voluntad de Dios, nos sirve, hermano, para crecer, para madurar, para ser fuertes. Y hay veces que para ser humildes. Hay veces que andamos así, hermano, en nuestro avión muy alto. Entonces la voluntad de Dios es permitir que nos pasen cosas para bajar nuestro avión, ¿verdad? Para aprender a perdonar, para aprender a pedir perdón. Y como les vuelvo a decir, para ser humildes, sencillos. Tenemos que pasar cosas muy fuertes, que inclusive nos hace derramar lágrimas. Pero es la voluntad de Dios, con un propósito. Hay otro versículo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay veces que quisiéramos pura bendición, puro dinero, puras cosas materiales. Pero también tenemos que pasar pruebas, ataques, luchas. Y podríamos decir que esa también es la voluntad de Dios. Hay veces yo he oído cristianos, a mí me lo han dicho: pastor, ¿por qué se murió mi mamá? Pastor, ¿por qué se murió mi papá? Pastor, ¿por qué se murió mi abuelito? Les digo hermano o hermanitas, dependiendo. Pues es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios. Decimos, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué a mí? Dicen, ¿por qué a mí? Pues nada se hace sin la voluntad de Dios, y Él sabe por qué a mí. Entonces, cuando estamos pasando la voluntad de Dios, no hay que reclamarle, no hay que sorprenderlo, no hay que espantarnos. Al contrario, hay que doblar rodillas, hay que hablar con Dios y hay que decirle: Señor, en vez de reclamarle, hay que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O como dijo el Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. A lo mejor, ¿qué tal si hablamos con Él
Y Él de una vez nos dice, es que estás haciendo tu voluntad. Eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces es necesario que pases esta prueba para que puedas entender que esa no es mi voluntad, es la tuya. ¿Verdad? Entonces es muy difícil, hermano, aceptar muchas veces la voluntad de Dios. Entonces, siempre, hermanos, un consejo que les doy, y este es el mensaje que les quiero compartir, es de que siempre debemos de aceptar la voluntad de Dios, aunque nos duela. Y ojalá siempre podamos hablar con Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando usted le pregunta a Dios qué quiere que haga, inmediatamente le va a contestar a través del Espíritu Santo. Va a poner en su mente, quiero que hagas esto. Y usted lo hace, inmediatamente para la prueba, para el ataque, para el dolor que usted está sintiendo. Y yo le voy a decir, a ver, ¿qué necesidad hay de esto? Eso es lo que yo quería. Quisiera mi voluntad, no la tuya. Mire, ya para terminar, vamos a leer del versículo 43 al versículo 46. Y se le apareció un ángel en el cielo, ¿para qué? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa ¿de qué? De la tristeza. Así como sus discípulos estaban tristes, me imagino que el Señor también estaba triste. Pero fue una lucha tan fuerte que dice la palabra de Dios para aceptar la voluntad de Dios. Una lucha fuerte. No fue fácil para el Señor tampoco aceptar la voluntad de Dios. Pero no quería que fuera su voluntad de Él, sino la de Dios. Dice que se le apareció un ángel del cielo. ¿Y qué sucedió ahí? Le fortaleció. Entonces, cuando nosotros estamos pasando la prueba, la lucha, el ataque, burlas, desprecios, humillaciones y cosas que nos suceden, oramos, el Espíritu Santo de Dios va a bajar y nos va a fortalecer. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que aceptamos, porque el Señor acababa de decir, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo me imagino, hermano, que terminando de decir esas palabras y bajando el ángel para fortalecerle. Ya, si aceptas mi voluntad, te voy a fortalecer. Y dice el versículo 44 que estando en agonía, o sea, él sintió la agonía, todavía no pasaba bien todo lo que iba a suceder, pero ya él ya estaba sintiendo una agonía. Oraba más fuerte. Y tan fuerte era que dice que su sudor como grandes gotas de sangre, no que estuviera sudando sangre, sino que eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tal vez el Señor también ahí lloró, no nada más era sudor, también lágrimas. Pero se fortaleció, o el ángel lo fortaleció. Entonces, Dios nos está enseñando a través de estos versículos cómo debemos o qué es lo que va a suceder cuando aceptemos su voluntad y la hagamos.
es más, ya aceptarla ya es hacer su voluntad, hermano, porque si mi madre murió a los 45 años, mi padre murió a los 84, aunque él todo el tiempo no me reconoció como su hijo, al final de cuentas murió en mi casa, murió en mis brazos. Los últimos 5 años de su vida los vivió en mi casa. Yo lo bañaba, lo rasuraba, lo cambiaba, le daba de comer en la boca, después de que él nunca me reconoció como su hijo. Y hasta el final me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, hijo. Después de que a ti nunca te reconocí, eres el único que me está cuidando. Y luego mi primera esposa muere a los 54. Yo toda una vida sintiéndome solo, despreciado, humillado, hasta que Dios me dijo, era mi voluntad. Porque si no hubieras pasado esas pruebas, no me hubiera servido. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito Dios, perdóname, Señor, porque muchas veces me negué a hacer tu voluntad. Muchas veces, Señor, te reclamé porque a mí, Señor, no entendía, Padre, que tu voluntad era transformar mi vida, aprender a perdonar y a servirte, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pido por todos mis hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor. Toca sus corazones, abre su entendimiento, Señor. Que ellos puedan entender y aceptar tu voluntad, Señor. Que ellos ya no sigan haciendo su propia voluntad, Padre. Que ahora hagan tu voluntad, Señor. Explícales, Padre, cuál es el propósito de las cosas que tengan que pasar, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Hermano, les voy a pedir un favor de que cuando escuchen el mensaje le den allí la manita, le den me gusta. Y yo voy a estar orando por todos los hermanos que le den allí en la manita me gusta. Dios les bendiga, hermanos, y pues como por el miércoles, jueves, les voy a compartir otro mensaje. De parte de Dios les mando un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte. Y a mis hermanos pastores, pues les vuelvo a compartir que el día que gusten invitarme a predicar a sus iglesias, pues yo iré con mucho gusto. No se preocupen por la ofrenda, pueden darme 100 pesos, 200, 300, lo que ustedes gusten. A mí lo que me gusta es pues servir y apoyarles a los que me pidan y me den la oportunidad de compartir la palabra en sus iglesias. Dios les bendiga a todos.